Muy buenas, estimados amigos y amigas del podcast Desde la Azotea. Hoy estamos con un episodio especial de la cuarta temporada. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Carlos Farrón. Él es el director asociado de la Alianza de la Salud Planetaria de la Universidad de Harvard. Es profesor también en la Universidad de Maryland y, bueno, junto a la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, coordinó el primer Congreso Latinoamericano de Salud Planetaria. Esto se desarrolló en el mes de marzo aquí en Costa Rica y tuvo acceso de manera virtual las personas o invitados también accedieron de otras partes del planeta. Bienvenido, doctor, aquí a los micrófonos de Desde la Azotea. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar aquí y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Queremos entrar en materia para que la gente pueda comprender cuando hablamos de salud planetaria. Bueno, ¿qué busca la salud planetaria? Pues voy a tratar de ponerlo en términos bastante sencillos para que las personas que están escuchando puedan entendernos sin tener necesariamente una visualización. Entonces necesito que entendamos que el ser humano como especie, ¿verdad? Una de las millones de especies que habitan en el planeta, pues a través de los años, especialmente en los últimos 250 años, ha cambiado de una manera muy importante el contorno, la geología, la manera en que los sistemas naturales en nuestra Tierra, en nuestro planeta, se comportan, ¿verdad? Hemos cambiado no solo el sistema climático, pero también hemos cambiado los suelos, hemos cambiado y desviado los ríos, hemos derretido los polos las capas de hielo que existen en los polos. Hemos cambiado la manera en que se entienden los ecosistemas, la diferente biodiversidad y todo eso, ¿verdad? Todo eso ha sido gracias a las actividades nuestras, nuestra economía, nuestra infraestructura, la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, la manera que extraemos recursos del subsuelo, la manera en que extraemos recursos del mar, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios, ¿verdad? Todos esos cambios que nosotros como especie hemos venido, digamos, instaurándole al planeta, están causando daños en salud, ¿verdad? De muchas formas y muchas maneras que inclusive aún no entendemos. Entonces, la salud planetaria como rama de la ciencia trata de entender las conexiones entre estas dos cosas, entre uno, los cambios que nosotros como especie hemos hecho al planeta Tierra, a los sistemas naturales, y cómo esas cosas entonces impactan a la salud de las personas. Pero la salud planetaria, por su naturaleza, va mucho más allá de solo tratar de entender esos problemas, ¿verdad? Y que esas conexiones, sino que trata, en base a los entendimientos y cómo estas cosas están interconectadas, trata de proponer soluciones integrales a los retos que estamos enfrentando, ¿verdad? Es importante entender entonces que dentro de lo que, ¿verdad? Hablamos mucho en la salud planetaria, es cómo entendemos nuestra sociedad ahora, que es una etapa, una época geológica que llamamos antropoceno, literalmente significa la era del ser humano, ¿verdad? Y cómo entendemos las sociedades del futuro. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en la salud planetaria de una manera sencilla. Doctor, hay datos que nos saltan y nos ponen a pensar cuando hablamos de todo lo que se relaciona o lo que está sobre la mesa en términos ambientales. Hay cifras de que entre 7 y 8 millones de personas, y usted nos corregirá o nos actualizará este dato, mueren cada año por aire contaminado. Al decir esa cifra, estamos hablando de que muere un, redondeando, tal vez no con mucha exactitud, pero para dar a entender principalmente a los oyentes aquí de Costa Rica o los que nos escuchan en otros países, pero para que sepan, es como que muriera la población total de Costa Rica por año, ¿verdad? Tratando de hacer un acercamiento con la cifra. Eso es como que si un país entero desapareciera cada año, pequeño país desapareciera cada año del planeta
por factores asociados al aire contaminado. Es un dato que nos pone a pensar, doctor. Claro, en realidad la fuente de contaminación del aire en su mayoría, es de nuevo causado por el ser humano, ¿verdad? En nuestra necesidad de seguir quemando combustibles fósiles para diferentes actividades, desde transporte hasta industria, ¿verdad? Hasta generación de energía, seguimos quemando combustibles fósiles y al quemarse el combustible fósil, pues se liberan diferentes tipos de gases nocivos y partículas, no solo gases, sino también partículas muy finitas, muy pequeñas que no pueden ser vistas con el ojo, y esas cosas entran a nuestras vías aéreas. Y estas cifras que usted da son de un reciente estudio en el cual se estima que esta contaminación del aire, ¿verdad? Y esa baja calidad del aire que la gente está respirando está causando a 8 a 9 millones de muertes adicionales que existen, que no tienen que existir si el aire estuviera limpio, ¿verdad? Y es importante entender también que no todo es quema de combustibles fósiles. También estamos hablando de contaminación del aire debido a quema de bosques, ¿verdad? Que también de alguna manera la quema de bosques, si bien hay ciertos patrones de incendios forestales que son, entre comillas, naturales, los incendios forestales que muchas veces escuchamos en las noticias en California, en las Amazonas, en Australia, ¿verdad? Esos no son definitivamente de estos, entre comillas, naturales. Son incendios que muchas veces son empezados por seres humanos y definitivamente son perpetuados por las acciones humanas, ya sea a través de falta de recurso hídrico, a través de cómo modificamos totalmente el bosque y cómo se esparce los fuegos, ¿verdad? Entonces hay un sinfín de cuestiones y de patrones que estamos rompiendo de la naturaleza que hacen mucho más propenso que los incendios se propaguen más y más, entre ellos que la tierra es cada vez más caliente y entre más calor haga, pues más fácil también es que se sequen las hojas, se sequen los troncos y pues entonces se vuelva una materia prima para un incendio forestal de primera calidad. Entonces por ahí todo eso va sumando y entonces lo que podemos hacer es imaginarnos, ¿verdad? ¿Cómo impacta esto? Tal vez en Costa Rica nos cuesta un poco más entenderlo porque muchas de nuestras energías son de fuentes renovables y tal vez la contaminación del aire se nos hace un poco más ajeno porque no pasa lo que pasa en México, no pasa lo que pasa en Lima, no pasa lo que pasa en Shanghái, no pasa lo que pasa en Yakarta, no pasa lo que pasa en las capitales, grandes capitales de Nigeria como en Lagos, donde la contaminación del aire es una cuestión visualmente impactante, ¿verdad? Y lo vemos como una neblina en el aire y todo eso lo estamos respirando. Y de nuevo, eso viene del transporte, de la industria y de la quema de combustibles fósiles que muchas veces se usan en las casas para cocinar, para calentar y todo eso radicado debido a la falta de acceso a energías limpias. Entonces, en Costa Rica, imaginémonos que de repente todo el mundo empieza a quemar leña, que las fábricas que usamos que empiezan, no usan energías renovables, sino que estamos quemando petróleo o como le llaman en la industria de energía búnker, ¿verdad? O carbón, o, ¿verdad? O otras fuentes, y todo eso se queda en el aire. Y en Costa Rica, que vivimos la mayoría de personas vivimos en un valle, pues el aire probablemente se vaya de baja contaminación, de alta contaminación, se empiece a atrapar en el Valle Central. Y imaginémonos a todas las personas asmáticas, a todas las personas que tienen enfermedades pulmonares, imagínense a los bebés prematuros respirando ese aire y vamos a empezar a ver que las personas que se empiezan a morir va a ser mucho mayor en un escenario que tuviéramos aire limpio. Y es porque esas partículas, esos gases nocivos, irritan las vías bronquiales, es decir, irritan a los pulmones a tal punto que a las personas les cuesta respirar, se pueden infectar, se les inflama el pulmón y se pueden morir. Y eso es lo que pasa en todo el mundo. Costa Rica más o menos estamos salvados de eso, con algunas excepciones. En algunas zonas de San José son muy contaminadas y las personas que viven ahí sufren las consecuencias, pero en la mayoría en Costa Rica contamos con un aire relativamente limpio, lo cual es una excepción para ser una capital latinoamericana. Es una excepción y eso hay que entenderlo. Me parece muy importante traer sobre la mesa, traer aquí el dato de incendios, relacionado con incendios.
cifras y que ya son de dominio público, la gente las conoce, por ejemplo, el incendio en el bosque de la Amazonía en el 2019, pero los números son los que lo ponen a uno, le ponen en perspectiva la magnitud de los eventos. 2019, la Amazonía, 125,000 hectáreas, entre tala y quema, ¿verdad? Lo interesante de esto es que cuando uno lo pone, lo quiere dimensionar, esa cifra vendría a ser como 172,000 campos de fútbol. Lo que más me asusta es que justamente un año después, en California, los incendios forestales afectan no 125,000 hectáreas, 1,62 millones de hectáreas. Entonces usted dice, eso entonces, haciendo la dimensión con campos de fútbol para poder imaginármelo, estamos hablando casi de 2 millones de campos de fútbol que fueron quemados. Y luego también uno ve lo que ocurrió en Australia y se asusta más, porque allá fueron 10 millones de hectáreas, un poquito más, 10,6 millones de hectáreas que sufren por incendio. Y eso viene siendo como 100,000 kilómetros cuadrados, o sea, 2 veces la extensión territorial de Costa Rica. Ahí donde uno dice, un momento, esto es muy serio, esto no sé por qué no lo estamos dimensionando a tal escala. Esto está ocurriendo, esto ocurrió en pleno COVID, cuando estaba azotando la pandemia, e inclusive hay datos que dicen que el año pasado Costa Rica fue azotada también con la parte de incendios forestales de una manera significativa. Fue el año, en ese año hubo más, ¿verdad? Daño por este factor que en estas primeras 2 décadas, ¿verdad? O años del siglo XXI. Entonces, uno dice, eh, esto es preocupante, ¿verdad? Todos esos gases no se fueron para el espacio, ¿verdad? Están acá. Doctor, es Están un dato que acá. nos preocupa. Totalmente. Y lo preocupante, además de el daño que hacen a la biodiversidad, al bosque, ¿verdad? Además del daño que hacen directo a la salud de las personas, no solo, pues, dañando propiedad y dañando a las personas que pueden inclusive morir quemadas vivas, pero que genera gases que se atrapan en la atmósfera y que ese gas atrapado en la atmósfera después genera todavía más gases de efecto invernadero, es decir, calienta más la tierra y además de eso hace más propenso para que el próximo año haya otra temporada de fuego y de incendios más potente. Estamos ante las puertas de un ciclo de retroalimentación positiva en el cual nos puede llevar a un crecimiento de estos incendios mucho más frecuentemente de lo que estamos acostumbrados, porque todo esto es un ciclo positivo, pero todos esos gases que se generan, toda esa madera que se quema, eso es CO2, es dióxido de carbono, entre otras cosas, y eso se está quedando atrapado dentro de la atmósfera. Yo creo que aquí también lo que más nos preocupa como sociedad, y eso involucra o abarca a todas las personas, es que siempre, o en este caso, eh, sale un sector perdiendo principalmente, y son los más vulnerables, las personas que viven en mayor pobreza. Esto es un dato no menor, muy importante porque, bueno, cito a un estadista latinoamericano que dice que eh, el ser humano en la naturaleza no es eh, lo único importante, pero sí lo más importante. Entonces yo creo que aquí es donde nos pone en perspectiva decir, bueno, entonces esto está ocurriendo, ya ocurrió, ¿ok? Pero ¿qué va a ocurrir sobre el ser humano? ¿Cómo podemos tratar de primero ver qué puede ocurrir, pero tratar de mermarlo? Las personas más pobres son las que más se ven afectadas, doctor, por estas situaciones. Definitivamente, y dentro de la salud planetaria, uno de los pilares que sostiene el accionar de las personas que trabajamos en este campo es entender las inequidades de los impactos ambientales sobre la salud de las personas. Es decir, como bien puso usted muy claramente, las personas más vulnerables son las que tienen más potencial de sufrir
los impactos, no solo en salud, pero en su bienestar como tal. Y eso lo vemos reflejado, por ponerles un ejemplo, cuando vemos un incendio, ¿verdad? Grandísimo que pasa en Yakarta, en Indonesia, y en la isla de Sumatra, entre otras islas del archipiélago, pues vemos que hay una muerte excesiva de gente, más o menos 100,000 personas murieron ese año debido a la contaminación del aire generado por ese incendio, ¿verdad? Cuando nos vamos, digamos, a California y cuando nos vamos a Australia, que son países de altos ingresos, no vemos esas cifras de muerte. Vemos que alguna gente sí sufrió muerte, pero no a esa magnitud de 100,000. ¿Y por qué? Y es porque las personas que mueren ante estas situaciones son personas que por lo general no tienen acceso a un servicio de salud de calidad que les puede prevenir, ¿verdad? Tienen un estado nutricional que tal vez les complica el protegerse de una infección pulmonar o una inflamación pulmonar que los puede poner en el hospital, ¿verdad? No tienen el acceso a la infraestructura como filtros a nivel de edificios donde se pueden salvaguardar. Cuando los incendios pasaron en Sumatra, la gente no importa dónde se metía, el humo estaba en todo lado. En cambio, la infraestructura en Estados Unidos y en Australia puede poner filtros en los edificios y en las casas para que la gente esté segura dentro y pueda salir. También tienen acceso a mascarillas, tienen acceso a un sinfín de recursos, ¿verdad? Que los pone en un nivel de protección más alto. Entonces la vulnerabilidad es como lo opuesto de la protección, ¿verdad? Cuando uno está altamente protegido, no solo por sus recursos económicos, pero por un Estado que tiene para hacer, que tiene un sistema hospitalario, que tiene personas trabajadoras en salud que conocen, que tiene la tecnología, que tiene el conocimiento, además del recurso económico, ¿verdad? Es muy diferente de lo que pasa en países de bajos ingresos, donde una tragedia como un incendio puede significar la muerte de cientos de miles de personas, como lo vimos, ¿verdad? Entonces, eso es importante en perspectiva ponerlo, además de que pues lo vemos en otras ramas, no solo para hablar de los incendios, pero hablamos de la calidad alimentaria y el acceso al recurso hídrico. Cuando usted es un país de altos ingresos, como Estados Unidos, si hay una sequía, usted puede construir y puede obtener agua de diferentes maneras. Puede construir represas, puede planear al futuro construyendo infraestructura, puede poner diferentes medidores en las casas y que la gente que consuma más pague más, puede limitar la pérdida del agua en el sistema de tuberías, puede hacer un montón de cosas, puede pasar legislación pública, puede inyectarle fondos al sistema, puede dar cuotas de agua, puede hacer un montón de cosas básicamente para proteger el recurso hídrico, que ya de por sí Estados Unidos es un mal ejemplo porque lo hace muy mal, pero por decir algo, podría llegar a hacer todo eso, ¿verdad? Pero cuando una persona no vive en un país que en el país no tiene ni la infraestructura, ni la capacidad gubernamental, ni la voluntad política, y todas estas cosas empiezan a sumar, pues en la ocasión de una sequía, ¿verdad? ¿Quién va a sufrir? Las personas que son más vulnerables, ¿verdad? Porque la persona que no es vulnerable, tal vez inclusive pueda ir al supermercado a comprar agua para suplir sus necesidades básicas. Tal vez inclusive pueda migrar a una ciudad donde sí hayan agua, ¿verdad? Pero la mayoría de personas no viven en esas condiciones ni en esas posibilidades. La mayoría de personas no tiene las capacidades para protegerse ante las inclemencias de los cambios que estamos viendo. Y no es solo el agua, no es solo el aire, es el suelo que produce nuestra tierra, ¿verdad? Es el mar en el cual pescamos, ¿verdad? Es absolutamente todos los sistemas naturales estamos cambiando tan radicalmente y los que tienen o los que van a perder primero son las personas que tienen menos acceso a recursos. Y eso hay que entenderlo. Y eso nos debería accionar, ¿verdad? Y inyectarnos con una nueva moralidad, una nueva ética del por qué hacemos las cosas, porque no es justo, hay que entenderlo así, no es justo de lo que yo haga hoy, lo que yo consuma hoy, lo que yo vaya a hacer con los recursos naturales hoy, mañana tenga un impacto sobre las personas más vulnerables que tal vez ni siquiera están a mi vista, tal vez están totalmente del otro lado del mundo, pero ellos y ellas están sufriendo las consecuencias de las acciones, especialmente de las sociedades que somos hiperconsumistas, ¿verdad? Las sociedades donde el consumo se ha normalizado y el hiperconsumo es visto inclusive como una señal de bienestar, lo cual tiene que ser lo opuesto, ¿verdad? Y lo vemos reflejado en el consumo de capital, lo vemos reflejado en las altas tasas de obesidad
y de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, entre otros. Entonces, por ahí, mucho que reflexionar sobre nuestras sociedades, de cómo hacerlas más equitativas. Y es que cuando otra vez volvemos a tratar de dimensionar la cantidad de personas que, por ejemplo, en Costa Rica están en una condición de pobreza extrema, los datos nos hablan de aproximadamente 321,000 personas, especialmente para las personas habitantes de Costa Rica. Este dato, en comparación, podríamos entenderlo de la siguiente forma: estaríamos hablando como de unos 10 estadios nacionales llenos, o todavía de la población casi entera de la provincia de Guanacaste, una provincia muy activa turísticamente aquí en Costa Rica. Entonces, el número de personas que en primera instancia se vería afectado por estar bajo la línea de pobreza es es significativo. Entonces, yo creo que nos pone a reflexionar de qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer, doctor, realmente. Y creo que ese punto que usted también termina añadiendo al final sobre cómo a veces caemos hipnotizados bajo, entre comillas, ¿verdad? Bajo ese supuesto de consumir y de tener, porque es sinónimo de estar bien, podría estar, o podría a mediano plazo, o en un plazo, ¿verdad? Que no estimamos, pasarnos una gran factura, doctor. Eh, Se producen y se producen bienes de consumo y la gente los quiere y no hay un control, pero hay una excusa que esto genera trabajos, que esto genera fuentes, recursos para personas. Doctor, será un mal, esto que voy a decir es palabras fuertes, ¿verdad? Pero quiero externarlo. ¿Será un mal necesario o es un mal eh, porque no se ha hecho nada al respecto? Podría revertirse y podría redirigirse ese esfuerzo de producción de bienes, de generación de empleos, de recursos. Su opinión al respecto, por favor. Sí, ahí eso es muy importante y creo que todavía hay ciertas ideas que ya se quedaron. Tengo un amigo que le llaman ideas fósiles, ¿verdad? Que son ideas viejas. Él dice que son ideas fósiles y necesitamos ideas fértiles, ¿verdad? Para hacer la analogía con lo que éramos y lo que queremos ser. Y en ese sentido, las personas que todavía tienen estas ideas fósiles, pues están pegados, pegados en su manera de pensar, en el sentido de que creen que la única manera de crecer nuestra economía y crecer nuestro bienestar social es a través de la extracción, ¿verdad? Y es un modelo de extraigo, consumo y voto, ¿verdad? Básicamente eso es lo que proponen estos economistas y por muchos años ese modelo pues sí fue bastante popular en las economías, especialmente del occidente, donde el consumo iba de la mano de la extracción. Ahora se proponen nuevos modelos de economía, donde, bueno, la economía del conocimiento es uno muy importante, ¿verdad? Donde a través de no los consumos ni de la extracción, sino de lo que podemos generar como sociedad a través de nuestro conocimiento, puede generar un valor económico y lo vemos a través de tal vez de las compañías de tecnología, la industria del servicio también es un buen ejemplo, pero también lo vemos a través de nuevos modelos económicos totalmente que rompen paradigmas como la economía circular, en lo cual en vez de extraer, vemos cómo hacer para que el uso de energía a través del proceso de uso, desuso, se puede maximizar para que cuando llegue una cuestión en desuso, agarre una nueva funcionalidad o se pueda devolver al ciclo de uso y desuso, ¿verdad? Entonces, por ahí es importante entender que esas ideas fósiles es hora de cambiarlas. Hay muchos mitos alrededor de las ideas fósiles, de cómo crecemos nuestras economías y hay que entender que no necesariamente significa que porque nos vamos a, entre comillas, enverdecer, vamos a empobrecer. Hay maneras y hay ecuaciones y hay pensamientos que nos permiten ver y modelos que nos permiten ver que a través del crecimiento económico verde podemos ganar nosotros como especie y ganar el planeta como sistema natural. Doctor, hay esperanza. Creo que esa es una para ir ya llegando al cierre de este episodio,
un aspecto importante a destacar. Que hay esperanza por encima de los datos, las cifras que la salud planetaria nos permite comprender o conocer, porque hay datos que tal vez ignorábamos. Por ejemplo, que como exceso de dióxido de carbono colocado en la atmósfera puede afectar la calidad nutricional de un grano básico, ¿verdad? Que consumimos. Y la salud planetaria nos permite o nos muestra esto. Pero hay esperanza. Podemos hablar de que hay luz al final del camino. O sea, estamos haciendo conciencia. Podemos lograr avances en este tema. Estamos a tiempo de la pregunta que muchos se hacen. Estamos a tiempo, despertamos justo en el último segundo. Su opinión, doctor. Sí, aún estamos a tiempo, definitivamente. Hay cambios que van a durar mucho más que nuestras vidas para verlos revertir, ¿verdad? Pero podemos empezar a revertir algunos de los cambios que ya hemos dañado. Un bosque primario dura 100 años regenerándose o más, dependiendo de dónde esté localizado. Entonces hay que entender que sí estamos a tiempo. Todavía no hemos visto daños irreversibles en la mayoría de nuestros sistemas naturales. Se cree que la naturaleza puede regenerarse por sí sola, pero también puede regenerarse con nuestra ayuda, ¿verdad? Eso es importante entenderlo. Hablabas de la luz al final del túnel. Creo que tenemos que también entender que ese túnel no es muy largo y hay que acortarlo, porque tenemos que empezar a inyectarnos de un sentido de urgencia. Y parte de la razón por las cuales nos tenemos que empezar a inyectar con un sentido de urgencia es porque el sistema natural de nuestro planeta nos trae muchas sorpresas que no conocemos. No sabemos qué va a pasar cuando el derretimiento de las capas de los glaciares y de las capas polares de hielo se pierda hasta cierto punto que tal vez ya ahí sí sea un cambio irreversible. Puede ser que cuando se derrita la tundra en Siberia se libere tanto metano que cambie radicalmente nuestra temperatura en nuestro planeta y no sabemos cuándo va a pasar eso. Puede ser que cuando cambie la temperatura del mar, las corrientes marinas cambien de tal manera que modifique completamente nuestro sistema climático. Todo eso no sabemos cuándo va a pasar. Entonces es importante entender que tenemos que apresurarnos, tenemos que tomar decisiones ya porque puede ser muy tarde más adelante. Doctor, le agradecemos enormemente que usted haya compartido unos minutos, un rato, un tiempo con nosotros aquí en el podcast, porque nos pone a pensar, ya a reflexionar y agradecerle su labor dentro de toda la coordinación a nivel latinoamericano en el tema de salud planetaria. Realmente, bueno, es algo que nos tiene que poner a pensar y nos gustaría que le pudiera contar al oyente dónde puede, si usted le puede indicar dónde puede acceder a más información o dónde pueden encontrar más información de usted para poder redirigirse y saber más sobre salud planetaria, ya como un actor que está de manera activa haciendo algo por esta situación, porque es una tarea de todos, doctor. Entonces, si usted gusta invitar o conversar o contar sobre algún próximo evento, bueno, los micrófonos son todos suyos, doctor. Muchas gracias. Y en realidad, cuando queremos conectarnos con movimientos para el cambio, ¿verdad? Es importante hacerlo en tres ámbitos, diría yo. Uno, el ámbito local, mi comunidad, mis vecinos, mi asociación de desarrollo, todo eso, ¿verdad? O las comunidades o las organizaciones locales que están luchando por el ambiente. Entonces, eso es una manera que debemos involucrarnos. El siguiente nivel es a nivel de tomadores de decisiones. Hay que involucrarnos con nuestros alcaldes, nuestros regidores, nuestros legisladores, la gente que está en la Asamblea Legislativa, para que cambien las políticas a nivel nacional. Y lo tercero es sentir que no estamos solos en el mundo haciendo esto, sino que hay otras personas de las cuales podemos aprender, de las cuales podemos conectarnos, que están alrededor del mundo. Entonces, unirnos también a un movimiento global. Ahí es donde me gustaría invitarlos a unirse a la Alianza para la Salud Planetaria, que pueden encontrar en nuestra página web la información para ver en qué se pueden involucrar en planetaryhealthalliance.org. Y eso lo podemos poner ahí en la descripción del podcast para que puedan ir a nuestra página web. Pero así como nosotros, hay otras organizaciones que están trabajando por el bienestar de no solo de nosotros, sino de nuestras futuras generaciones y de nuestro planeta. Entonces los invito
a googlear, los invito a meterse en Yahoo, los invito a meterse en sus buscadores para buscar esos movimientos locales a nivel de tomar esas decisiones y a niveles globales, y es importante unirnos porque al fin y al cabo el cambio, créanme, sí, va a venir de abajo para arriba. No es que vamos a esperar que los políticos hagan los cambios por nosotros, porque nos duermen en los laureles y ellos están muy cómodos a donde están en realidad. Están muy cómodos. El incentivo del cambio no va a venir de parte de ellos, tiene que venir de nosotros, los que estamos a ras de piso, empujando para arriba para ver el cambio. Entonces, los invito a formar parte de este movimiento, los invito a reflexionar críticamente sobre sus comportamientos de consumo, cómo me relaciono con la naturaleza, qué es lo que estoy comiendo, de dónde viene mi comida, cómo me movilizo, entre otras cosas. Entonces, más bien agradecerle, Juan Carlos, por el espacio. Genial, felicitarlo por el podcast en su cuarta temporada y pues siga adelante, y un saludo de nuevo a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Él fue el doctor Carlos Fairón Guzmán y esto fue un episodio más del podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.